Aquí tenemos un problema de electrónica donde nos piden encontrar el diseño para poder amplificar esto y encender LEDs. En este problema nos dan que la señal que viene de un sensor es una ecuación 5 veces el seno de 2pi 0 por 0.1t más 6, y esta señal viene dada en milivoltios. Esta señal que viene de ese sensor se desea en el primer literal que se la amplifique con una ganancia de 1000, pero sin desfase. Aquí una ganancia de 1000 estaría indicando que ya no estaría en milivoltios, sino en el orden de los voltios. En el siguiente literal nos piden que indique me piden indicar, de esta manera tendré que poner un LED para indicar que la señal entregada del sensor es creciente o decreciente. Entonces primero la amplifica y después voy a comparar si es que la función es creciente o la función es decreciente, porque el seno tiene partes donde crece y partes donde decrece. En este caso, si la función es creciente, luego decrece, tenemos una cosa más o menos así. Para este periodo de tiempo la función es creciente y para el periodo de tiempo hacia acá es decreciente. Luego crece de nuevo y luego decrece. Entonces entonces después de esto sabemos que la función puede ser creciente y decreciente dependiendo del tramo en donde nos encontremos. El literal se nos piden indicar cuando la señal amplificada sea mayor que 8, luego nos piden indicar cuando sea menor que 4 y luego cuando esté entre 4 y 8. Entonces vamos a proceder a resolver esto. Y acá tenemos la solución. En la solución, bueno, nos dicen que esta es la señal. Dicen que esta es la señal que ingresa por el sensor, la señal que viene aquí. Como nos piden que amplifiquemos con una ganancia de 1000 pero sin desfase, significa que tendríamos que usar un amplificador no inversor. Un amplificador no inversor como de esta manera. Entonces cuando el op-amp, bueno, aquí lo puedes alimentar simétricamente o simplemente con tierra, porque si nos damos cuenta, esta relación de aquí, si yo la amplifico 1000, tendría 5 más 6, 11 voltios. Ese sería el máximo. Y el mínimo sería menos 5 más 6, sería 1. O sea, tranquilamente puedo usar una alimentación de 12 voltios, porque lo máximo que llega es hasta 11. Entonces por eso tenemos aquí alimentación. Bueno, esto podría ir tranquilamente a tierra.
En, en el amplificador no inversor con ganancia de 10, la resistencia que está a la entrada no es tan importante porque la corriente a la entrada de un op-amp es 0, así que no hay caída de tensión. Esta resistencia puede ser obviada, pero con fines de diseño la hemos puesto. El amplificador inversor tiene esta siguiente fórmula, donde podemos ver que aquí está la ganancia. Esta es la ganancia. Entonces aquí la ganancia es de 1000. La ganancia es de 1000. Entonces B sub 0 debería ser 1000 veces la entrada. Entonces si despejamos esto, B sub 0 sobre BI, en este caso BI es BX y B sub 0 es B sub 01, que es la salida de este primer op-amp. Entonces esto es 1000, despejando da menos 1 y esto nos da el valor de la resistencia. Estas fórmulas evidentemente se las demuestra primero. Si podemos ver aquí, existe un B más y un B menos. Quiere decir que como está con retroalimentación negativa, este punto de aquí, el voltaje diferencial es 0, entonces Bx pasa directamente al pin menos, entonces aquí tenemos un Bx. Como aquí hay un Bx, aquí se aplica divisor de tensión y Bx es igual a B sub 0 por R2 dividido por R2 más R1. Entonces Bx se lo despeja para poder dejar en función de B sub 0. Entonces despejando queda esto. Pero en este caso, como queremos la ganancia, de esa forma llegarán a esta solución. Luego de eso, para saber si aquí simplemente lo que hemos hecho es amplificar. Aquí simplemente amplificamos esta señal que llega en milivoltios al orden de los voltios. Aquí tenemos un derivador. El derivador se lo demuestra casi de la misma forma, solamente que aquí decimos que la corriente en el capacitor es igual a C por el diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, por aquí viene una corriente que es la misma corriente que pasa por acá porque la corriente a la entrada del op-amp es 0. Entonces, como aquí, este punto de aquí, el voltaje diferencial es 0, entonces como el más es 0, el menos también es 0. Entonces aquí tengo 0 voltios. Aquí es como que tengo una tierra ficticia. Entonces aquí podemos decir que el voltaje en el capacitor es simplemente B sub 0,1. Por eso la derivada es solamente B sub 0,1. El voltaje en el capacitor simplemente es B sub 0,1. Entonces, la corriente que viene por acá es B sub 0,2. B sub 0,2 sobre R4. Entonces la corriente aquí es B sub 0,2 sobre R4. Despejando. Pero esta corriente de acá, para que sea la corriente del capacitor, si te damos cuenta, esta corriente de aquí es 0 menos B sub 0,2. O sea que la corriente que viene por aquí es menos B sub 0,2 sobre R4. Entonces ahí despejando nos quedaría de esta forma. Luego de eso, vendremos al inversor. ¿Por qué un inversor? Porque simplemente si aquí derivamos un seno, una función seno, así,
acá tendremos una función coseno, pero la derivada está siendo multiplicada por un signo menos, o sea que este coseno estaría así prácticamente, o sea, estaría desfasado. Y si está desfasado, no podríamos comparar el teorema de que si una función es creciente, significa que su derivada, si una función es creciente, su derivada es mayor a 0, y si una función es decreciente, su derivada es menor que 0. Entonces, aquí, con este comparador, podemos decir que si es mayor a 0, creciente, y si es menor que 0, decreciente. Entonces, si esta derivada, por ejemplo, es positiva, pero con este menos sería negativa, entonces no estaría comparando la derivada original. Entonces por eso necesitamos un inversor con ganancia 1. Simplemente es un amplificador donde en vez de tener una ganancia positiva, tendría negativa, no sería como el amplificador que está acá. Entonces aquí esto de aquí, R6 sobre R5, debe valer un K para que sea menos 1. O sea, que sea el inverso de la que entró. Entonces, de esta manera yo elimino este menos que sale de la derivada. Y aquí simplemente lo comparo. Es importante haber elegido bien la alimentación porque si el OPAN se satura a menos de 11, que es la señal por la que viene de esta manera así, si el OPAN se satura por aquí, nosotros ya no estaríamos viendo lo que queremos ver. No estaríamos viendo la señal que nosotros queremos ver. Entonces, por eso es necesario que el OPAN se sature a más por ambos límites, a más, para que simplemente pueda pasar la señal tranquilamente y no se pierda nada. Entonces, ahora podemos pasar a hacer el siguiente literal. Hasta aquí simplemente aquí amplifico y aquí si es creciente o decreciente. Ahora, si yo necesito saber que este LED no se va a quemar, recordemos que idealmente el OPAN cuando se satura me bota 12 voltios porque está en modo de comparación y su límite es 12, lo cual es suficiente porque la señal solo llega hasta 11. Entonces aquí el LED tendría que necesitar una corriente de 20 mA y el voltaje LED 2 voltios. Entonces yo necesito el valor de la resistencia para que el LED no se queme. Entonces el R7 es igual a la salida menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED. Entonces el LED más o menos se prenden a los 2 voltios y su brillo máximo a 20 miliamperios. Entonces de esta manera calculamos que R7 debe valer 500 ohms. Entonces ya después de eso nos piden después que comparemos la señal porque en este punto viene la señal amplificada. Entonces aquí nos piden que comparemos y que cuando sea mayor que 8 yo indique algo, o sea otro LED, porque se prende. Para comparar, otra vez usamos un comparador normal y aquí utilizamos un divisor de tensión. Este divisor de tensión nos permite tener el voltaje aquí de 8 voltios en la entrada para que compare 8. Entonces con un divisor de tensión calculamos de esta manera. B1 menos, lo he llamado yo B1 menos, BCC por R9 sobre R8 más R9, entonces despejo R8 haciendo que R9 vale un K. Entonces aquí saco que vale 500 y un K. Acá también para el comparador de 4 voltios hago lo mismo. Comparas
comparas y aquí también, solo que aquí, si nos damos cuenta, depende mucho de dónde coloques la entrada. Por ejemplo, aquí yo estaría diciendo si b sub 0, 1 es mayor que 8, como este es mayor, es BD mayor que 0. Si DD es mayor que 0, se satura a más BCC. A más BCC. Por ejemplo, aquí, B sub 0, 1 llegó, qué sé yo, va incrementando. 5, 6, 7, 8, 9. Mayor, 12 voltios. Pero mientras sea menor, 0 voltios. Acá, cuando quiero comparar que sea menor que 4, las posiciones deberían cambiarse. Entonces, aquí es como que esto estuviese unido de esta manera. Entonces, yo le estoy diciendo aquí con este divisor de tensión 4 voltios. Acá le estaba diciendo 8 voltios. Entonces, aquí 4 voltios y le dice la señal amplificada. Ahora noten en cuenta que si la señal amplificada aquí vale 2, 4 menos 2 es 0, perdón, es 2. Y 2, pues obviamente este es mayor que este. Entonces como este es mayor, aquí vota más. Perdón, sí, aquí vota más. Entonces si aquí vota más, si vemos aquí, esto de aquí debería ser cuando la entrada positiva es mayor que la amplificación, que es lo mismo decir que si la amplificación es menor, es más 12. Entonces aquí podemos ver que B sub 0, 1. Por ejemplo, si yo resto, qué sé yo, al revés, 2 menos 4. No, sí, estaría bien. Bueno, o sea, si aquí te das cuenta cuando empieza a ser mayor. Por ejemplo, si aquí este fijo, este va a ir aumentando, digamos que este vale 5 voltios. En la salida del... que este vale 5 voltios, B sub 0,1 vale 5 voltios. 4 menos 5 obviamente es negativo, entonces tendrías que botar alimentación negativa que es 0, lo cual está bien porque me piden que solo se encienda cuando sea menor. Entonces de esta manera, aquí por ejemplo si el voltaje en el pin menos es mayor, bota 0, y si el voltaje en el pin más es mayor, bota más 12, como lo puedes ver aquí. Si B sub 1 en todo caso es menor que 4, 12 voltios. Y si es mayor, 0 voltios. Entonces, de esta manera garantizamos los literales B y C. Entonces, luego de eso tenemos que nos piden que esté entre 4 y 8. Este era para mayor que 8 y este era para menor que 4. En este caso no nos serviría, porque aquí enciende únicamente cuando sea mayor, en cambio acá debe encender cuando sea menor, y acá únicamente enciende cuando es menor y acá debe encender cuando es mayor. Entonces, lo que hacemos es un comparador por ventana, que es lo que vemos aquí. Aquí usamos vuelta los mismos valores. Aquí los divisores de tensión son iguales. 8 voltios y aquí 4 voltios. Aquí entra la señal amplificada. Acá tenemos que cambiar el sentido de los pines, porque acá yo quiero que sea menor que 8 y bote alimentación positiva. Entonces por eso, si nos damos cuenta, B sub 0,1 aquí entraba por más.
y acá B sub 0,1 entra por menos. Entonces aquí debe entrar por más para que se encienda cuando sea menor que 8. Y acá en 4, para el que está abajo, si no acá tiene lo contrario. Acá P ya menor que 4, entonces B sub 0,1 va por menos. En cambio aquí B sub 0,1 va por más. Entonces de esta manera garantiza que sea lo inverso a lo que teníamos acá. Entonces aquí garantizo que esté entre 4 y 8 para que esto se encienda. Porque si uno de los dos no cumple, lo que va a hacer es que aquí, si por ejemplo es mayor que 8, 0, una tierra. Aunque el de acá cumpla, es mayor que 4, aquí hay una tierra. Y con otra tierra, esto no se enciende, está en corto. Entonces, si yo, en cambio, aquí tengo que es menor que 4, ¿verdad? Y acá es menor que 8. Entonces acá es menor que 8, acá bota 12 voltios. 12 voltios. Pero acá bota 0, porque es menor que 4. Entonces aquí tengo vuelta nuevamente lo mismo. Una tierra y otra tierra. Entonces cumplirá para todos los casos. Y eso sería todo. Las resistencias de los LED serían las mismas. Idealmente porque la salida es 12 voltios. Así que en todos los LED puedo usar este valor. En todas las resistencias que van a los LED puedo usar ese valor. Si uso el mismo LED. En este caso yo estoy tomando en cuenta un LED azul. Porque esos son los que funcionan a 2 voltios y a 20 miliamperios. Entonces, para mí esos son los LED que yo usaría, para que esos son los que brillan más. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el siguiente tema. Este era el primer tema. Y este es el tema 3. El tema 3 está dividido en dos partes. Una que se trata de diseñar la fuente y la otra que se trata de regularla. La está regulando a través de este op-amp y de este transistor. Mayormente el op-amp es el que me ayuda a regularlo aquí. Entonces aquí podemos ver que nos dan especificaciones que el voltaje de salida esté entre 9 más 0.5 y 9 menos 0.5, o sea, esté entre 9.5 y 8.5. La corriente de salida máxima 500 y la alimentación AC vendría a ser la alimentación AC 115 voltaje RMS y a 60 Hz. Nos piden calcular la corriente pico, la relación de vueltas del transformador y el valor del capacitor. O sea, nos piden diseñar esta parte de aquí. Lo que nos están diciendo es que diseñemos esto. En la primera parte diseñar esto y en la segunda parte esto. Entonces son como dos cosas separadas si las queremos ver así. Entonces aquí vamos al siguiente. Aquí tengo la solución. Por ejemplo, aquí podemos ver la gráfica es esta. Aquí vemos el voltaje rizado, es la resta de los dos, y el voltaje DC que vendrían a estar en los 9 voltios. Entonces aquí voltaje pico 9.5, voltaje mínimo 8.5, voltaje DC 9 voltios. Con la fórmula calculamos WT1, que es el seno a la menos 1 del voltaje mínimo sobre voltaje pico, y tendremos este valor en grados. Y si es de onda completa significa que si yo tengo una señal que viene del transformador
O sea que viene, perdón, que una señal que viene de alimentación AC y yo digo de onda completa, significa que yo la voy a rectificar de esta manera. Sí. De onda completa porque está haciéndolo en los dos semiciclos. Entonces, si podemos ver, el transformador es este y utilicé dos diodos para poder hacer que funcione en los dos semiciclos. Un transformador de tasa central, que es el que generalmente me permite la rectificación de onda completa. Entonces aquí podemos ver que nos piden onda completa, entonces T1 es esto y T2 es esto. 180, ¿por qué? Se repite cada periodo en pi. Cada pi se repite la onda. Cada pi. Si fuera de media onda sería cada 2 pi porque la forma sería así. Entonces, dependiendo de eso, vamos diseñando. Ya después de esto, por ejemplo, periodo de 180, la corriente pico es multiplicada por el periodo 1 y es igual a la corriente en DC multiplicado por el total de periodo. Despejando esta ecuación podemos encontrar el pico. Ya tenemos la corriente DC porque nos dicen que es una salida máxima de 500 mA. Entonces aquí tenemos la corriente pico y normalmente diseñamos para el tipo de carga que vamos a alimentar. En este caso, como no nos dicen nada y sabemos que tenemos el voltaje DC, que son 9 voltios, y la corriente DC, entonces podemos hallar la carga que normalmente a esta fuente puede alimentar. Entonces 18 ohmios. Ahí tenemos la carga. ¿Para qué necesitamos la carga? Pues para hallar el valor del capacitor que nos pedían. Ya hallamos la corriente pico. Necesitamos hallar la corriente el valor del capacitor. Podemos también hallar la relación de vueltas del transformador, que lo he hallado en esta parte de aquí. ¿Y cómo lo hallé? Simplemente usando esta fórmula. El voltaje pico, que es el voltaje máximo que yo recibo, es el voltaje del secundario por raíz de 2 menos el voltaje del diodo. Pero el voltaje del secundario de una bobina, porque esta funciona en dos semiciclos. Para el semiciclo positivo este y para el semiciclo negativo el de acá. Y aquí lo que tengo es todo completo, la onda completa. Entonces, aquí yo sacaría el voltaje secundario solamente de 1. Voltaje pico más BD, que es el voltaje del diodo, sobre raíz de 2. Voltaje de diodo he puesto 0.7. Y el voltaje del pico es 9.5. El voltaje pico máximo, que es el que está aquí. Y sobre raíz de 2 me da 7.21. Ahora la relación de vuelta siempre es voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, pero el voltaje secundario es toda la bobina, por eso es 2 veces el valor del voltaje del secundario que yo tenía acá. Era solo el voltaje de la mitad de la bobina, entonces porque es contacto central, entonces aquí es 2 veces y me queda la relación de vueltas aproximadamente 8 veces. Entonces ya con esto calcularíamos esto de aquí y ya tendremos esto. Va a faltar el capacitor. Ahora bien, yo aquí calculo, aquí tengo el tiempo
Esto de aquí solamente es para carga completa. Si es para, o sea, para onda completa. Si es para media onda, la fórmula de T2 cambia. Entonces aquí solamente es para onda completa. Pero aquí lo tengo en grados y tengo que llevarlo a milisegundos porque la fórmula lo exige en milisegundos. Entonces aquí tendríamos que hacer una relación. Aproximadamente 360 grados, que es aquí, 2pi. 2pi es aproximadamente 16.6 milisegundos, porque es 2pi por la frecuencia y por tiempo es igual a 2pi f. Y dependiendo de este ángulo, voy teniendo los tiempos. Entonces, si yo tengo un ángulo de 360 por 60, me da 16 milisegundos. Entonces, aquí despejaría, por ejemplo, aquí frecuencia. La frecuencia es igual a t sobre 2pi. Y yo invierto esto, me daría en tiempo. Sería 2pi sobre el periodo. Entonces aquí con esto calcularíamos los tiempos. En este caso ya tengo la relación. 360 es a 16.6 milisegundos. Entonces yo tengo el tiempo T2 en grados, lo quiero pasar a milisegundos. Entonces hago una regla de 3. Y ahí el tiempo en milisegundos y utilizo la fórmula. Con esa fórmula calcularía el capacitor necesario para hacer esta salida de mi fuente. Entonces, aquí simplemente tengo un voltaje no regulado porque está variando entre 9.5 y 8.5. ¿sí? Yo lo que normalmente se hace es regularlo. Un voltaje regulado, por ejemplo, así, que sea una línea recta. Una línea recta por aquí. Entonces, eso lo haces en la siguiente etapa. En la siguiente etapa es la de aquí, donde ya viene esto es lo que hallamos en la primera etapa y esto es lo que hallaríamos en la segunda etapa. Esta parte de aquí. Aquí podemos hallar, si nos damos cuenta, la corriente en el open es 0. Así que aquí podemos decir que no hay corriente y que simplemente toda la corriente pasa por aquí. También podemos decir que como está con retroalimentación negativa, podríamos despreciar, pero si aquí hay una caída es mínima, entonces podemos decir que esto de aquí es con retroalimentación negativa. Entonces, si tiene retroalimentación negativa, el voltaje que está aquí en más es el mismo voltaje que viene a menos. Si aquí pasa una corriente y este Zener empieza a funcionar, aquí tengo un voltaje Zener. Y como hay retroalimentación negativa, ese voltaje Zener viene por acá también, al pin menos, y a este divisor. Ya una vez que tengamos eso, aquí simplemente hallamos por relación de divisor, voltaje L es el voltaje de la carga y está en paralelo a este divisor de aquí. Entonces, como está paralelo a este divisor de aquí, BL es igual a RF por la corriente IF más el voltaje del CN, que es el voltaje que hay aquí por estar esto a tierra. Como esto está a tierra y este punto es el mismo que el que está acá, entonces esto es BCN. Ahora IF es igual a voltaje de
de Zener dividido por RI, porque esta corriente de aquí es la misma que está arriba. Entonces ya, pues entonces aquí podemos decir eso, porque esta corriente es la misma, por la corriente de la entrada a los PAN es cero, es despreciable. Entonces aquí tendríamos la fórmula que relaciona el voltaje de salida con el voltaje del Zener. Y esto es lo que uno quiere regular realmente. Aquí el voltaje del Zener es el que lo sostiene. Ese voltaje trata de sostenerse, en este caso desde 3.9. Entonces aquí nos piden hallar el rango de RS para que el Zener funcione. Para hallar el rango de RS, lo que hacemos es poner en ecuaciones. Si nos damos cuenta, la corriente del Zener, como la corriente al entrar al pan es cero, entonces toda la corriente va por acá. Entonces aquí la corriente viene por aquí. Y si te das cuenta sería voltaje no regulado menos el voltaje del Zener sobre RS, que es lo que está aquí. Y ahora habría que hallar cuándo es mínimo y cuándo es máximo. Entonces vamos a hallar unos límites para esa corriente. El I de Zener es mínimo si el voltaje es mínimo y la resistencia es máxima. Ahí tengo un I Zener mínimo. Ahora, si quiero un máximo, el voltaje no regulado debe ser máximo y el RS mínimo. Para que la corriente sea más grande, la resistencia tiene que ser más baja. Entonces, aquí despejando R máximo y R mínimo, obtenemos esto, que son los rangos por RS. Para que RS funcione a un valor de 3.9 del Zener, porque el Zener se activa a este valor. Cuando llegue a ese valor, si el voltaje no regulado viene así y viene sus 3.9, ahí se satura, ahí se mantiene, trata de mantenerse en 3.9. Entonces, aquí podemos ver que tenemos, aquí ya tendríamos el rango, tendríamos esta parte. Ahora nos piden calcular RF y RI. Para calcular RF y RI, simplemente tendríamos que fijarnos cuánto es el valor de la carga. El voltaje de la carga es 5 voltios, que es esto. El valor del Zener también nos dan, que es esto. Y ya tenemos todo, simplemente despejamos y este es RF, haciendo que RI valga un K. Entonces ya tenemos los dos valores y ahora nos piden la potencia máxima. Para la potencia máxima podemos tomar en cuenta la corriente de salida máxima de esta fuente, que es 500 miliamperios. 500 miliamperios. Por aquí pasa la I de Zener. Si restamos 500 menos la I de Zener, tendríamos la corriente del colector aproximadamente. Entonces la corriente del colector idealmente podríamos decir que es 400 miliamperios. Pero lo más sensato aquí sería decir que sería más cercano a este valor, porque la corriente del emisor es casi muy cercana a la corriente del colector, y aquí simplemente se está perdiendo corriente. Antes de pasar al colector, aquí también pasa corriente y acá también. Entonces aquí estamos perdiendo corriente. Pero lo he hecho de una forma como que lo crítico. Diríamos que lo máximo que llegarían son unos 400 miliamperios. Entonces puedo decir que el voltaje del transistor es voltaje del colector emisor por corriente del colector. Entonces, y de ese máxima, que es lo máximo que me envía la fuente. Y de Z máximo, lo máximo que me puede dar el Zener. 100 miliamperios, entonces 400 aproximadamente. Y voltaje del colector emisor es voltaje no regulado máximo, que es el que viene por aquí, menos el voltaje de la carga, que es el que está acá. Y aquí tendríamos el voltaje del colector emisor.
tenés el voltaje, una caída. Entonces ahí esto 9.5 menos 5, 4.5. Y ahí hallamos la potencia máxima que está disipando el transistor Q1. Ahora, ya hemos terminado este tema, vamos al de acá. En este tema de aquí podemos ver que nos dan un sistema de que tiene control y fuerza. Aquí este de aquí, este sistema de aquí es el del control. El UJT es el que le da pulsos de relajación y el SCR recibe un pulso que le envía el UJT a través del gate de la puerta, de la compuerta, y entre el ánodo y el cátodo deja pasar la alimentación. AC pasaría. Es como que si él se pusiera en corto. Si recibe un pulso, él se pone en corto. Entonces la alimentación en esta carga pasa. Mientras no reciba el pulso, él está abierto. Entonces no hay corriente y no funciona, no pasa corriente por la carga. Entonces habría que analizar el sistema. Si nos damos cuenta, aquí hay un capacitor que recibe una carga lineal y una carga exponencial. El capacitor, mientras carga, va a tener una forma más o menos así. Primero lineal y exponencial, porque estoy sumando las dos corrientes. Entonces sería una forma más o menos así. Y aquí el UJT hay que ver si está en oscilación o no. Nos hablan de 50 grados de conducción. Eso también hay que ver porque el ángulo de conducción no es el mismo que el ángulo de disparo. Entonces, pasando al problema, vamos a pasar a ver cómo lo resolvemos. Entonces aquí, como podemos ver, viene una función podemos ver, tenemos la función de la fuente, esta es la fuente, el BI, y aquí tenemos los Zener. Los Zener están aquí, uno de 20 y uno de 15. Cuando llegue a 15 se pone el 1, se apaga. Normalmente debería ser así. El Zener se va a alimentar así, se va a cortar aquí, se va a alimentar aquí, porque no coge por el periodo negativo. Lo mismo el SCR. Cuando llega el periodo negativo no funciona, solo para los positivos. El voltaje anocato del SCR solo funcionaría en los semiciclos positivos. ¿Por qué aquí hacemos de esta manera? Porque aquí, cuando reciba un pulso, se va a apagar el sistema de control porque la mayor corriente se va a ir por la carga. Entonces por eso es que aquí se apaga. Porque el UJT deja de funcionar. Entonces si deja de funcionar, empieza a funcionar. Si empieza a funcionar, la corriente mayor pasa por aquí y no por el sistema de control. Entonces de esta manera, por eso el Zener aquí se apaga. En este periodo de aquí se apaga. En el semiciclo negativo obviamente también. Aquí pasa lo mismo. Entonces aquí primero vamos a resolverlo del ángulo de conducción. El ángulo de conducción es de la carga. Lo vemos aquí. Aquí está el ángulo de conducción. Y como en un periodo hay 180 grados, o sea, hasta que
hasta un semiciclo positivo, porque ahí pasa el semiciclo negativo. Entonces es 180 menos 150 y ese sería el ángulo de disparo. Entonces el ángulo de disparo lo pasamos a milisegundos, que es con la misma relación, una regla de 3. 360 grados a 16.66 milisegundos y 30 grados, ¿cuántos serán? Entonces ahí se hace la regla de 3 y aquí pasa, este es el tiempo de disparo. Ahora, durante la carga lineal, que es por este transistor, aquí es 20 menos resistencia del emisor por el corriente del emisor, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje del sene. Aquí estoy cogiendo el camino de acá, porque es el único camino donde conozco todos los valores. Entonces aquí podría hallar la corriente del emisor. Como me dicen que el beta es muy grande, entonces eso se traduce a que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. Como eso es igual, ya puedo decir que la corriente que llega aquí a este punto es prácticamente la corriente del emisor y es este valor de aquí. Ahora, la otra corriente sería la que pasa exponencial a través del otro ramal, que es el de acá, que es este ramal que está aquí. Aquí vemos 20 voltios menos la caída en el diodo, que es 0.6, sobre la resistencia. Esa es la corriente que entra por aquí. Entonces ahí podemos hallar eso de ahí. Y ahí simplemente sumamos las corrientes, hallamos una relación del tiempo con respecto a la resistencia y nos da que la resistencia del emisor vale esto. Después de eso tenemos que comprobar si que hay oscilación. Corriente pico es 1 micro y corriente valle 6 miliamperios. Hallamos el voltaje pico transformando el UJT a un diodo y dos resistencias, RB2 y RB1. RB1 off es igual a neta veces RB base de 6 kilo. Entonces aquí hay un divisor, de tensión y yo quiero hallar el BP y el BP es la suma BP, el voltaje que está aquí más el voltaje del diodo es el BP. Entonces aquí hay un divisor de tensión 20 voltios, aquí este de aquí, este es el del divisor de tensión, 20 voltios más RB1 off más R2 sobre la suma de todas las resistencias. RB1 off más RB2 es RBB más R2, que es el que está acá. Entonces ahí, y más los 0.5 sería el voltaje que está aquí, BP. O también lo podemos ver, 0.5 es igual a BP menos el voltaje X que está aquí. Entonces aquí este BP vale 12.51 y ahí podemos calcular la corriente del colector mínima y máxima para ver si está oscilando o no. Y si no oscila, aquí vemos que es mayor que la corriente de valle, significa que solamente va a haber un disparo y luego va a dejar de funcionar, no va a funcionar, solamente un disparo y nada más, porque no está oscilando.
Entonces, si oscilara, lo que iría es mandar pulsos, pulsos, pulsos. Pero como no está entre ese rango, solamente hay un disparo y nada más. Ahora, como nos piden hallar el voltaje de la carga, entonces este es el voltaje promedio. 1 sobre el periodo, la integral del ángulo de disparo en radianes hasta pi, que es porque teníamos en nuestra gráfica esto, hasta pi. Aquí es hasta pi, por eso la integral solo es hasta pi. Entonces, en este caso, este diagrama no sería válido porque como no hay oscilación, todo esto es 0. 0, 0 y 0. Solamente un disparo y solo conduce una vez. Entonces, volviendo aquí, integramos del ángulo de disparo hasta pi la función que entra, que es la función de alimentación, BI. Porque si te das cuenta, si te das cuenta, BI viene por aquí, pasa la carga, normalmente pasa casi todo, por eso está aquí, BI. Empieza desde un ángulo de disparo que este es el valor que vamos a encontrar y llega hasta 220, que es el máximo de la fuente. Entonces, estando aquí, podemos ver que tenemos que integrar eso, y de pi sexto en 30 grados es esto, pi sexto. 30 grados en radianes es pi sexto, entonces de 0 a pi sexto, de pi sexto a pi, y el periodo es 2pi. El periodo es 2pi, es de la fuente. La fuente, si por ejemplo, si la fuente estuviera siendo regulada y fuera de onda completa, sería solamente pi, porque si tenemos una fuente así, 2pi llega aquí. Y si tuviéramos regulada sería así. Entonces se repite cada pi. Pero como la fuente no está siendo regulada y simplemente funciona aquí en 2pi. Y eso es todo.